cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano Pablo, muy amable. Gracias a todos los hermanos que nos permiten a través de este medio y con la bendición y la bendición de Dios de estar desde Guatemala en el interior de cada hogar de ustedes a través de esta manera virtual para compartir la palabra de Dios. Y para estudiar su palabra, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al autor de la palabra que nos ilumine y que su palabra sea de bendición para nuestra vida, que no regrese vacía, que es una promesa que Dios tiene y por lo cual vamos a pedir que Él la use con el propósito para el cual no sé si se oye ahorita. Sí, hermano, ya puede. Muchas gracias, hermano. Pues espero que me hayan oído. Estaba orando para que Dios bendijera en su palabra en nuestras vidas. Y de ahí me salió que tenía que reiniciar el audio. Entonces oramos pidiéndole a Dios que bendijera su palabra en nuestras vidas. Y vamos a estudiar en base a un tema que dice, estaré contigo. Y vamos a ver quién dijo esto basado en el libro de Éxodo, que voy a hacer un pequeño comentario en relación a eso, el capítulo número 3. Pero antes de entrar al estudio de Éxodo, el capítulo 3, quiero que vayamos a 1 Corintios. Si tiene su Biblia ahí, me encantaría que buscara 1 Corintios, el capítulo número 10, y que nosotros leyéramos el verso 11. Quiero decirles que el apóstol Pablo está hablando de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Y lo que le sucedió a ellos, Pablo quiere que le prestemos atención a lo que le sucedió a ellos, porque eso que le sucedió, eso que está registrado en su palabra, tiene propósito. Y por eso es que la palabra de Dios, que fue inspirada por él, toda tiene propósito para nuestra vida. Pero Pablo quiere llamarnos a la reflexión en esta noche y que nos acordemos nosotros precisamente de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Y dice en el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este pasaje lo vamos a estar tocando estos 3 días porque el Señor nos va a llamar a prestarle atención a lo que le sucedió a ellos. Lo que le pasó a ellos es ejemplo, dice. Y es un ejemplo y está escrito para amonestarnos a nosotros, para llamarnos a la atención a nosotros, para que cuando leamos, cuando estudiemos, cuando meditemos en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, sepamos que esa experiencia no es para solo un trasfondo histórico, sino que tiene un trasfondo espiritual actual. Y lo que le pasó a ellos es que le prestemos atención a las experiencias de ellos para que nosotros podamos con toda la atención saber que eso tiene una enseñanza práctica para nosotros. Para que nosotros imitemos lo bueno, pero que desechemos lo malo.
que sepamos que hay bendición en la obediencia y que hay consecuencias en la desobediencia, que hay bendición en prestarle atención a la palabra de Dios y que hay juicio cuando ignoramos o nos rebelamos a la palabra de Dios. Entonces, partiendo de lo que nos dice Pablo, que estas cosas acontecieron como ejemplo, y vamos a ver qué ejemplo vamos a aprender esta noche, y que están escritos para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los fines de los siglos. Ya estamos en el tiempo final. Y el Señor quiere en esta noche que, estando en tiempo final, nosotros nos recordemos de lo pasado para sacar una experiencia presente, para afirmar nuestra fe, para no cometer los errores de ellos, sino que alcanzar la bendición que ellos perdieron y alcanzar la bendición que Dios tiene reservada para nosotros, que ellos tuvieron que, a través de sus decisiones, postergar la bendición de Dios para sus vidas. Entonces, partiendo de esto, ya sabiendo que esto está escrito para que nosotros le prestemos atención, vamos a buscar ahora sí el libro de Éxodo, el capítulo número 3. Y para que nosotros miremos lo del capítulo 3, para que nosotros podamos sentirle gusto al capítulo 3, quiero pues introducir el capítulo número 3 a través de la experiencia tan dura, de la experiencia tan fuerte, de la experiencia inesperada, dijéramos, de Moisés, a través de lo que sucedió apenas en el capítulo 2 para el capítulo 3. Saben, hermanos, Dios es tan lindo porque Él es el principal. Él es el centro de nuestro estudio. Dios es tan especial que Él nos ama a nosotros y nos ha amado siempre. El amor de Dios no es nuevo para nosotros. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y sus planes son eternos, porque Él es eterno. Y desde la creación, en el capítulo número 1 de Génesis y en el verso 1, Él introduce que Él es el autor de la creación, y para muchos estudiosos de la Biblia, los milagros más grandes del Antiguo Testamento es la creación y la redención y liberación del pueblo de Israel de Egipto. Milagros hay muchos en el Antiguo Testamento. Y cuando uno se dedica a ver milagros, uno se queda con la boca abierta de cada milagro. Y si a uno le dijeran cuál es el milagro más grande, uno miraría que en realidad todos son grandes. Pero muchos dicen que los mayores milagros es la creación y la redención del pueblo de Israel. Y precisamente de la redención y liberación del pueblo de Israel habla el libro de Éxodo, que es un nombre escrito en en griego, y que quiere decir salida. Y lo que nos va a contar precisamente la experiencia de la salida del pueblo de Israel, que encierra la redención y liberación de un pueblo al cual el Señor amaba. Y no solo amaba, el Señor ama. Y Él mostró su amor para con el pueblo, precisamente liberándolo de esa esclavitud que los estaba agonizando, que los estaba torturando. Si nosotros miramos, Dios escogió una familia. Me encanta cuando nosotros miramos cómo Dios actúa. Cuando Dios hizo el cielo y la tierra, que es el primer verso, creó Dios los cielos y la tierra. Perdón, hermanos, esa es falla técnica. Gracias a Dios se reinició, pero estábamos hablando que la creación de Dios probablemente confundió a los ángeles,
Cuando ellos vieron que hizo el cielo y la tierra, se han de haber preguntado por qué hizo tierra. Y cuando el Señor separa a los cielos y bueno, para eso lo creaste. Y cuando miran que el Señor separa las aguas de la tierra, ellos todavía, bueno, ¿y para qué lo hiciste? Cuando ve que hace la vegetación, han de haber dicho, bueno, esta es la vegetación, y resulta que el Señor sigue creando. En el cuarto día crea el sol, las estrellas y todo el universo. Y ellos se rascaban la cabeza y decían, ¿por qué lo creaste? Y al final, el Señor da la razón por la cual lo creó. Lo creó para el hombre y para la mujer. Lo creó para el hogar. Dios les estableció un lugar especial para que fuera el lugar de bendición para ellos. No había nada malo en ese lugar. Todo era bueno en ese lugar, porque los pensamientos de Dios para el hombre desde el principio son buenos. Los pensamientos de Dios para el hombre son de paz, son de bienestar. Y desde el principio Dios trató de regalarle eso al hombre. Y la corona de la creación de Dios fue precisamente el hombre y la mujer, fue el hogar. Tanto fue así que Dios bendijo el hogar. Eso lo leemos en Génesis 1, 26 y 27. Dios bendijo el hogar. Pero Satanás, que desde el principio se rebeló con Dios, también el primer proyecto de Dios, el gran proyecto de Dios, fue el primer centro de ataque de Satanás. Y lo primero que hizo el hombre fue rebelarse a la palabra de Dios. Y Dios a partir de eso empezó a trabajar para ver la manera como la cual levantaba al hombre otra vez a su relación y redimía al hombre para tener otra vez la comunión que desde el principio Dios quería tener con ellos. Y nosotros vemos la historia como Dios fue salvando familias a través de toda la experiencia. Miramos cuando Dios mandó el primer juicio sobre la tierra, cómo Dios guardó a Noé, pero no solo a él, sino que salvó a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Y fue salva toda una casa. Lo mismo que nos decía en el libro de Hechos, cuando el carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te interesa en nuestros hogares. Y aquí vamos a hablar de un hogar que sufrió mucho. ¿Saben que Dios tenía ya en sus planes la liberación del pueblo de Israel? Dios se lo había dicho a Abraham muchos años antes. Le había dicho que el pueblo iba a estar sirviendo en esclavitud, pero que Dios los iba a liberar. Y ahora era el tiempo de la liberación. Y Satanás, que siempre se opone a los planes de Dios, había fraguado un plan de no permitir que los hebreos, llaman los egipcios, se multiplicaran, que el pueblo de Dios se multiplicara. Y si usted conoce la historia, sabe que trató de matar a todos los hijos varones. Y cuando las parteras no lo quisieron hacer, dio la orden de que cualquiera que mirara a un niño varón, que lo tirara al río y que lo matara. Bajo esa circunstancia adversa, bajo esa situación difícil, bajo esa condición inestable, bajo esa incertidumbre futura, bajo esa opresión no solo de la esclavitud, sino satánica, había una familia que tuvo un varón. Y ese varón lo pudieron esconder por 3 meses. Después no se podía. Y entonces vinieron y lo pusieron, como saben la historia, y lo pusieron. Y para mí es la única persona que se le ha llevado el río, es a Moisés. Lo pusieron en una barquita y lo dejaron ir. Dios providencialmente protegió a ese niño, permitiendo que la familia real del faraón, una hija del faraón, encontrara. Y cuando vio al bebé, fue movido a misericordia. Pero ella sabía que era un bebé hebreo, pero ella quería que ese bebé creciera bajo la cultura egipcia. Y saben que el intento de Satanás siempre es que nosotros agarremos la cultura de este mundo y nos olvidemos de Dios. Y tanto fue así que el nombre de Moisés es un nombre egipcio. No es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Y no solo el nombre, le pusieron a Moisés un nombre egipcio, porque trataba Satanás de cambiarle la identidad de ese niño que era hebreo
y volverlo un niño egipcio. Y como figura, nosotros sabemos que Egipto es una figura del mundo. Y el mundo es un mundo distractor de las cosas de Dios, y es un mundo que es enemigo de Dios, porque hace todo lo contrario a Dios. Y Egipto en aquel entonces quiso tomar a aquel niño y ponerle otro nombre, ponerle un nombre Egipto para que se identificara como un niño de Egipto, siendo hebreo. Dios todavía guardó la vida de ese niño, porque quien lo crió en sus primeros años, que son los años más importantes de educación de todos los niños, fue criado por su propia madre. Y la misma hija del faraón le dijo: cría a este niño, yo te lo pagaré, pero me lo traes. Y aquella madre sabía que a ese niño había que educarlo, criarlo, cuidarlo en poco tiempo, porque pronto ese niño lo tenía que llevar y tener que enfrentarse a la cultura egipcia. Y entonces esa madre aprovechó cada momento para inculcar en ese niño el temor a Dios y la existencia de un Dios soberano. La Biblia nos invita a nosotros, en invitación a la crianza de nuestros hijos, a que los eduquemos desde pequeños para cuando sean viejos no se separen de ahí. Que los debemos de educar en el cuidado y temor de Dios. Deuteronomio 6 dice que debemos de hablarles al levantarnos, al acostarnos, estando en el campo, estando en cualquier lugar, hablarles de Dios, inculcar en nuestros hijos el temor a Dios. Y esta madre lo hizo. Y esta madre lo hizo de la misma manera que Timoteo fue educado. ¿Saben que me encanta cómo Dios actúa? Esta madre sabía que ese niño lo podía perder en un momento a otro y aprovechó cada día para hablarle de Dios. Y en los tiempos de la niñez de Moisés son los tiempos que nosotros tenemos ahora. El mundo está llamando a nuestros jóvenes, el mundo está llamando a nuestros adolescentes. Es poco tiempo lo que los niños permanecen en nuestros hogares. Y gracias a Dios por la pandemia, porque la pandemia permite que nuestros hijos estén más tiempo en nuestros hogares. Y es un tiempo que nosotros debemos de aprovechar, sabiendo que pronto va a pasar la pandemia, pronto van a regresar nuestros hijos a la escuela y pronto van a empezar a escuchar las enseñanzas del mundo, que ahora están más perdidas y más tergiversadas. Ahora hay tanta enseñanza que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Son pocas las maestras o maestros temerosos de Dios que enseñan principios bíblicos en las escuelas. Pero de ahí todo está atestado de cosas del mundo, corrientes del mundo, música del mundo, moda del mundo. Todo llama e influencia a nuestros jóvenes y a nuestros niños, y pronto se van a enfrentar a eso. Y aquella madre sabía que tenía que aprovechar el tiempo que tenía con Moisés, y le inculcó el temor a Dios de la misma manera que nosotros debemos de hacer. Pero llegó el momento en que Moisés fue entregado a la hija del faraón, y según lo dice Hechos 7, Moisés fue educado en las mejores universidades, escuelas o colegios de Egipto, y fue un hombre poderoso en palabra, tenía conocimiento. Eso lo dice el libro de Hechos, poderoso en palabra y conocedor de la cultura egipcia. Pero llegó un momento en que él, siendo príncipe, siendo gobernador de Egipto, teniendo una posición muy privilegiada, un reconocimiento social muy alto, una educación élite, y no solo una educación, era bueno también para la guerra. Era un soldado, era alguien muy preparado para muchas cosas, preparado intelectualmente, preparado físicamente y con el dinero suficiente. Una buena posición social, un buen puesto político, buena base económica, buena educación. Moisés lo tenía todo. Y saben que me llama la atención que Moisés, teniéndolo todo, dice la palabra de Dios que a los 40 años Moisés decidió visitar a sus hermanos. Óigame, decidió visitar a sus hermanos. Se acordó que él había sido enseñado que no era de Egipto, era
del pueblo de Dios. Y cuando visitó a sus hermanos, vio que un hombre de Egipto lastimaba a uno de sus hermanos, lo defendió, lo mató, lo escondió. Y él pensó que había hecho algo bueno. Y tanto que él sabía que Dios un día los iba a liberar. Y él pensó, según lo dice el libro de Hechos. Quiero que vaya al libro de Hechos un momentito. Perdonen que haya tocado el libro de Hechos ahorita, pero es bien importante. En el capítulo número 7, el testimonio de Esteban. Dice en el verso 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y cuando él vio a dos judíos pelear, él llegó a separarlos y le dice, ¿cómo ustedes se están golpeando siendo hermanos? Y uno de ellos le dije, ¿y quién te puso a ti como juez y gobernador? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces él sabía que se conocía la noticia. Y él sabía que el faraón lo iba a matar, porque los egipcios eran intocables. Y cuando él supo, porque la Biblia lo dice, que cuando él supo que el faraón lo iba a matar, huyó. Y de un día para otro, un día. Y por favor, eso presten atención, mis amados hermanos, jóvenes, señoritas, hermanos adultos, un día. Un día Moisés lo tenía todo. Tenía prestigio, tenía conocimiento, tenía poder público o político, tenía dinero, tenía todas las comodidades, era reconocido, era príncipe, era gobernador de Egipto. Y un día tiene que dejar eso. Y un día pierde todo eso. Y un día se esfuma todo eso por una decisión que él había hecho. Identificarse con el pueblo de Dios. Y por eso es que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay varios versos dedicados a Moisés como un héroe de la fe. Y dice que por la fe Moisés, siendo ya grande, prefirió el maltrato del pueblo de Dios que las riquezas de Egipto. Prefirió ser condenado con el pueblo de Dios que gozar del privilegio de ser Egipto. Prefirió las pobrezas del pueblo de Israel que las riquezas de Egipto. Prefirió permanecer con la identidad de ser hijo de Dios que ser hijo del faraón. Prefirió a Dios que faraón, aunque eso fuera lo de perder todo. Y se recuerda de Pablo. Pablo, cuando él menciona lo que él era, dice, mas todo esto lo he perdido y lo tengo por basura por el conocimiento del amor de Cristo. Todo lo he perdido por aquel que vale la pena en realidad no perderlo. Y Moisés, de un día para el otro, deja todo eso y se convierte en alguien que no tiene nada. Y 40 años después, él es pastor. Nadie le hubiera creído que él había sido gobernador o príncipe de Egipto. ¿Cómo es que un gobernador, príncipe de Egipto, ahora es un pastor? Y si usted ve la historia de los egipcios, para los egipcios, incluso para los judíos, es el pastor, era un trabajo bajo. Y él era pastor. Y la Biblia empieza, ahora sí, vamos al capítulo número 3. Dice en el verso número 1, apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Sabe que cuando yo leí eso la primera vez, yo no nací en un hogar cristiano? Mi papá no era pastor, no era misionero, él era alcohólico, mi madre era católica. Y yo a los 17 años, Dios de veras tuvo misericordia de mí. Y a la edad de 17 años yo tomé la decisión de recibir a Cristo en mi corazón y vivir para Él. Eso me trajo problemas serios en mi casa. Y eso le trajo consecuencias a Moisés. Moisés de repente está en el desierto. Después de tenerlo todo, está en el desierto sin tener nada. Después de tener una posición social importante, es un pastor. Después de tener todas las comodidades, ahora el sol del desierto le quema, el frío de la noche le atormenta, la sed le aflige. No tiene nada, pero llevó las ovejas al monte de Dios. ¿Saben que cuando yo leí Horeb y dije monte de Dios,
Dije yo, el monte de Dios a ser bello, el monte de Dios a ser una belleza. Si usted tuviera la posibilidad de escoger un monte para usted, creo que muchos de nosotros cogeríamos igual que el otro. Miraríamos cuál es lo mejor y todos nosotros también pensaríamos, si Dios me diera la oportunidad de escoger un monte, yo escogería un monte, pero un monte precioso, un monte lindo. Y saben que yo crecí pensando que el monte de Dios era un monte muy especial. Yo he visto fotos de montañas, fotos tan lindas de montañas, y yo decía, algo así es el monte de Dios. Y no fue si años después que yo, cuando estaba en todo esto del internet y uno podía ver en los diccionarios también fotos, me metí a ver la foto del monte Horeb. De belleza, no tiene nada. Sabe que el nombre Horeb significa desierto seco o tierra seca. Incluso una de las derivaciones del nombre Horeb incluso llega a significar basura o desecho. Es un monte que de belleza no tiene nada. Es un monte árido, seco, pero a pesar de ser árido, a pesar de ser seco, a pesar de ser desierto seco, a pesar de ser tierra seca, es el monte de Dios. Y cuando yo encontré lo que significaba Horeb, y cuando vi la foto, dije, ¿cómo Dios, siendo soberano, siendo hacedor de maravilla, habiendo hecho en la tierra lugares preciosísimos y lindos, cómo Dios escoge un monte para mi gusto seco y feo? Y en ese momento recordé mi vida. Mi vida era seca, mi vida era un desierto, mi vida era una basura. Y Dios tuvo misericordia y vino sobre mi vida. Tú te puedes considerar lo peor de este mundo. Eres el mejor lugar para que Dios escoja como monte suyo, como propiedad suya. Puedes haber caído hasta lo más bajo, puedes no tener nada, puedes tú haberlo perdido todo, puedes considerarte de lo peor, puedes considerarte un desecho, una basura, una tierra seca, una tierra infértil, y no puedes imaginarte que tú estás en el corazón de Dios para ser el monte de Él. Y dice que ese era el monte de Dios, el monte Horeb. ¿Sabes que el monte Horeb es el mismo que el monte Sinaí? Y muchos dicen que lo que pasa es que hay varios picos y uno se llama Horeb y el otro se llama Sinaí, pero están en el mismo lugar. Y cuando uno lee el libro de Hechos, cuando Esteban lo habla y narra la historia de Moisés, habla que es el monte Sinaí. Y del monte Horeb al monte Sinaí hay una diferencia bien grande. Y nosotros lo vamos a ver, esa diferencia, el monte Sinaí. Hoy nos vamos a quedar con el monte seco, con la tierra seca, con el desierto seco, con el monte que hasta puede significar basura o desecho. Es el monte de Dios, es el monte de Dios. Nosotros podemos ser tachados del mundo como cualquier cosa, no importa lo que nos digan o no importa los señalamientos que nos hagan, somos de Dios. Y eso hace la diferencia. Era el monte de Dios. Y dice que en ese monte se le apareció el ángel de Jehová. Se le apareció, pero no se le apareció en la zarza, se le apareció en el fuego. Dice la palabra de Dios que se le apareció en una llama de fuego, en medio de la zarza. Los hombres, los científicos han tratado de explicar ese milagro y no saben que es un milagro. No saben que es algo grande, algo sobrenatural, algo que no se puede explicar, algo inexplicable. No se puede explicar ese milagro porque es milagro. Si lo pudiéramos explicar, dejaría de ser milagro. Los milagros de Dios son inexplicables y por eso es que nuestra mente, que es finita, le cuesta creer que Dios es hacedor de milagros. Él apareció en una llama de fuego y que estaba en medio de la zarza y allí estaba la llama y la zarza no se consumía. La Biblia dice que Moisés se maravilló de ver esa visión, de ver esa imagen, de ver eso que sucedía en ese monte, una llama tan grande que no consumía la zarza. Y una zarza, ¿cómo Dios escoge una zarza para aparecer? ¿Cómo que Dios utiliza una zarza para hablarle a Moisés?
Eso es algo lindo también. Eso es algo que debemos de agradecerle a Dios. Dios dice en su palabra que Él usa lo vil. Él utiliza lo imperfecto para avergonzar a lo perfecto y para avergonzar al que se cree sabio. Utiliza una zarza. Y si Dios utilizó una zarza, Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros para anunciar su palabra. Y esta es la zarza. Y Moisés me encanta Moisés. 40 años después, 40 años que habían sido duros para él, 40 años que él tuvo que haberse amoldado a una vida diferente de la que tenía, pero en ningún momento miramos un lamento de Moisés por querer seguir viviendo como vivía. Él aún en las condiciones que estaba, se sentía que estaba mejor, aunque no tenía nada. 40 años duros, 40 años difíciles, 40 años de escasez, 40 años de soledad, 40 años de sequedad, 40 años de estar caminando en el desierto y de repente ve una visión en el tiempo de Dios, ve una visión tan linda en el desierto y le llama la atención. Eso no lo había visto. Tengo años de vivir en el desierto y eso no lo había visto. Había pasado por aquí cerca y no lo había visto. Y ahora que ese es el monte de Dios, veo esa visión y se acercó. Y la Biblia dice, porque usted conoce la historia, que cuando Dios le vio que se acercaba, lo llamó por su nombre. Óigame, Dios lo llamó por su nombre. Yo creo que Moisés se asustó porque él oyó de la voz de Dios, oyó su nombre. Su nombre. Cuando él se iba acercando, Dios le dijo, Moisés, Moisés. ¿Qué dijo? Aquí en el desierto. Ese fuego. Mencionó mi nombre. Mencionó mi nombre. ¿Quién es quien me conoce? Y él dice, heme aquí. Y el Señor le dice, Moisés, Moisés, te voy a revelar quién soy yo. Quiero que me conozcas. Porque no me habías escuchado ni me habías conocido antes, pero sí habías creído en mí. Quiero que me conozcas. Y Moisés se sorprendió de que él lo conociera a él. ¿Saben que eso es algo lindo? Dios nos conoce a cada uno de nosotros. A nosotros nos pueden desconocer o no se pueden acordar de nosotros. Dios siempre se acuerda de nosotros y Dios nos conoce. Tanto es así que el libro de Isaías dice que si nuestra madre se llegara a olvidar del producto de su vientre, que somos nosotros, con todo lo que ella se olvidara de nosotros, cosa que para Dios pareciera que improbable de que una madre se olvidara de su hijo que le dio a luz, aunque ella se olvidara, si llegara a suceder, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Yo te tengo apuntada en la palma de mi mano. Nunca pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros o Dios no se acuerda de nosotros o que Dios no nos conoce. Dios nos conoce tan bien, nos conoce por nombre, nos conoce nuestro sentar, nuestro levantarme, nos conoce nuestra palabra que ni siquiera ha salido a la boca y Él ya la sabe, conoce nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros y nunca ha quitado su vista de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que nos revelamos de Él, pero Él permanece fiel. Y ahí estaba él, Moisés, Moisés. Y cuando Moisés inclina su rostro, y la Biblia dice que tuvo miedo en Hechos, dice que tuvo miedo, y eso es bueno, tuvo miedo de Dios. Dios le dijo, quita, no te acerques, es la primera palabra, no te acerques, no te acerques. No podemos acercarnos a Dios como nosotros estamos o como nosotros queremos o como nosotros pensamos o como nosotros vivimos. Le dice, no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo, apartado es. Y saben que nosotros deberíamos de comprender eso que dice Dios. No nos podemos acercar a Dios, por eso que Dios dice, quiero que los hombres levanten sus manos, pero sin mancha, sin pecado. Dios quiere que lleguemos ante Él reconociendo que no somos nada y que Él es todo y que no merecemos estar en su presencia. Y Moisés
Tenía que reconocer que la vida que él llevaba, la condición, los pasos que él tenía, no podían ser los mismos pasos que él iba a ponerse de pie delante de Dios. La vida tiene que cambiar, mi amado hermano, mi amado amigo. No podemos seguir viviendo de acuerdo a como vivíamos, ni seguir haciendo las cosas que hacíamos antes. Ahora que estamos parados en el lugar santo, un lugar que es apartado para Dios, porque eso quiere decir santo, apartado. Dios le dice, el lugar donde estás está apartado. ¿Y está apartado para quién? Para él, porque él estaba ahí. Ese lugar es santo porque yo soy santo, dice. Y si vas a estar en mi presencia, tienes que estar santo tú también. Y hermano, esa es una enseñanza tan linda a nosotros. Ahora en esta noche que el Señor nos llama a reflexionar, pensemos dónde hemos caminado, a dónde nos han dirigido nuestros pasos, qué hemos hecho. Hemos ido a lugares que a Dios no le agrada, hemos hecho cosas que a Dios no le agrada, hemos vivido lejos de ese lugar santo donde Dios quiere que estemos. Es tiempo de que le pidamos perdón a Dios y limpiemos nuestra vida para estar en ese lugar, en la presencia de Dios. El lugar donde estás, santo es. Y entonces se presenta. Yo soy el Dios de tus padres. Soy el Dios de Abraham, que tú conoces. Soy el Dios de Jacob, que tú lo conoces. Soy el Dios de Isaac, que tú conoces. Soy ese Dios. Y él cubrió su rostro. Era Dios. Era increíble que el Dios de los cielos, el creador de todo el universo, lo conociera a él, siendo indigno que ese Dios majestuoso lo conociera a él. Hace unos 20 días salió una noticia en la prensa local y decía que los científicos habían encontrado la molécula de la cual se había originado la vida, que no era el átomo, era una molécula. Y esa molécula tiene un nombre que lamentablemente no me recuerdo cuál era, pero mostraron la foto electrónica microscópica de esa partícula. Y cuando yo la vi me llamó la atención porque parecía una galaxia. Ese Dios que estaba conociendo Moisés era un Dios creador de cosas tremendas, de cosas tan grandes, de cosas tan infinitas, que si nosotros subiéramos y saliéramos del cielo, de la tierra y entráramos a todo lo que es el universo, nosotros miraríamos la grandeza del universo. Cuando Gagarin, que fue el primer astronauta soviético que subió a darle la rotación a la Tierra en el espacio, a él le preguntaron que si habían visto a Dios. Y él le dijo, no, yo busqué y no está Dios. Entonces empezaron a decir que Dios no existía, no estaba allá. No, pues Dios no estaba allá. Dios lo abarca todo. Dios es más grande que lo que él creó. Y ese Dios grande, poderoso, que no solo hizo un mundo gigante, un sol gigante, galaxias tremendas, hizo un mundo microscópico increíble. Esos virus, esas bacterias, esos hongos, ese es un mundo increíble. Los científicos ni siquiera han podido descubrir lo que hay dentro del mar, que lo tenemos aquí en la Tierra, y quieren descubrir lo que hay en el universo. Si ni siquiera conocemos eso. Y la partícula que supuestamente da vida, la acaban de encontrar. Y lo único que salen son más dudas, son más preguntas. Pero es que el salmista David dice, cuando enumero todo eso en el Salmo 139, mientras más me pregunto, más me confundo. Pero despierto y estoy contigo. Y lo que está diciendo el salmista David en el Salmo 139, mira, Dios, aunque los problemas sean muchos, o aunque la duda sea mucho, y aunque no tenga explicación para todo eso, yo despierto y tú sigues ahí conmigo. Tú sigues ahí conmigo. Porque tenemos un Dios grande. Y ese Dios le está hablando a Moisés. Y cuando le dice, he oído, miren lo que le dice en el verso número 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová,
Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos y sacarlos y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Dios le empieza a revelar a Moisés que él estaba pendiente de su pueblo, que había oído su clamor, había visto su aflicción, conocía el dolor, conocía la tragedia que estaban pasando y que era el momento en que él había descendido para librarlos, para redimirlos y no solo para librarlos de la esclavitud, sino llevarlos a una tierra de bendición. ¿Cómo es eso de lindo? Dios conoce nuestras aflicciones, Dios conoce nuestro dolor y Él no solo quiere restaurarnos, no solo quiere ayudarnos, sino quiere bendecirnos y llevarnos a un lugar más lindo. ¿Sabe que la Biblia dice que aunque nuestra aflicción fuera muy grande aquí en la tierra, no se compara con la bendición y la gloria venidera? Y es donde Dios nos quiere llevar. Y por eso es que la figura de Israel en el desierto es la vida de nosotros en esta tierra, y la liberación del pueblo de Israel de Egipto es la liberación de Dios de nuestras vidas del pecado. Y el transitar en el desierto y llevarlos a la tierra prometida es la vida de nosotros para la Jerusalén celestial, donde el Señor nos quiere llevar. Pero aquí el Señor nos muestra que nos conoce. Aquí el Señor nos muestra que conoce el dolor, el sufrimiento, la tragedia que estemos atravesando y que Él está dispuesto a ayudarnos, a liberarnos y a bendecirnos. Pero para eso le había echado el ojo a Moisés. Y le dice en el verso 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso me encanta, ¿sabe? El Señor lo llama, primero le dice, ven ahora, y te enviaré, ven y te enviaré. Para que seamos enviados tenemos que llegar a Cristo. Para que seamos enviados tenemos que estar con Él. La Biblia dice que si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, llevaremos mucho fruto porque fuera de Él nada podemos hacer. Ven ahora. Si ustedes ven la invitación de Cristo es, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, los que ya no aguantan, los que ya no soportan, los que ya no pueden seguir adelante, los que ya no le encuentran sabor a esta vida, los que no le encuentran gusto a lo que están pasando, los que están desesperados, los que están estresados, los que están ansiosos, los que no le encuentran sabor a cada día, ni gusto a cada día, vengan a mí, descansen en mí. Y yo les daré un descanso. Yo estaré con ustedes. Ven a mí. Si alguno quiere venir, venga. Dice el Señor, venga. Venga. El Señor nos invita a venir. Y el Señor invita a Moisés, ven ahora. Y es ahora. ¿Sabe que eso me encanta, el ahora? Por eso es que uno entiende que el tiempo de la restauración es ahora. El tiempo de la bendición es ahora. El tiempo de la salvación es ahora. El tiempo de la restauración es ahora. El tiempo de la comunión es ahora. El tiempo de la bendición de Dios es ahora. Tenemos que regresar a Dios ahora. No podemos seguir viviendo lejos de Él con nuestra vida cotidiana. Tenemos que volver a Él ahora. No tenemos que buscar al Señor cuando nos graduemos. Es que yo solo me gradúo y lo busco, ¿no? El Señor no te dice, ven cuando puedas, o ven cuando termines, o ven cuando finalices, o ven cuando pases este fin de semana, o ven la próxima semana. Ven ahora. Hoy quiere iniciar la obra Dios en tu vida. Hoy te quiere usar. Hoy quiere Dios manifestarse contigo. Y viene Dios y le dice a Moisés, ven ahora y yo te enviaré. Y te enviaré al faraón. Óigame, y te enviaré al faraón. Y le dice, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, para que saques de Egipto a mi pueblo, para que tú seas el instrumento de liberación para mi pueblo. Y cuando Moisés oyó eso, Moisés pudo haber reaccionado y pudo haberle dicho, momento, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Que me vas a enviar a Egipto? No. Yo creo que estás mal. Eso hubiera sido hace
hace 40 años, Señor, cuando yo era príncipe de Egipto, cuando yo tenía autoridad, cuando yo sí los podía librar, cuando yo tenía el poder, cuando yo todavía tenía mucha fuerza, mucha habilidad y tenía mucho peso en la cultura de ese pueblo de Egipto. Allí me hubieras usado. Pero ahorita ya, mírame, mírame, mírame dónde estoy en el desierto. Mírame el color, ya ni mi color es el bueno. Mira mis fuerzas, ya no son las mismas. Y mira, no tengo nada, pero ni las ovejas son mías, son de mi suegro. Lee el verso 1, las ovejas son de mi suegro, ni esas son mías. Yo no tengo nada, mira, y se sacó la cosa de las bolsas, dijo, no tengo nada. Y eso me encanta, eso me encanta, eso es bello, eso es fantástico, eso es formidable, eso es lo maravilloso de nuestro Dios. No se le apareció cuando él estaba en Egipto, no se le apareció cuando él tenía poder político, no se le apareció cuando él tenía la habilidad, cuando él tenía el conocimiento pleno, cuando él tenía el punto clave, no fue allí. Se le apareció cuando no tenía nada. Se le apareció cuando no poseía nada. Ahí se le apareció. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nada. Dios no necesita más nada. Lo que Dios necesita es un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sensible a la palabra de Dios. Y Dios es el que va a utilizar esa vida para su gloria con todo el poder que Él tiene, con toda la autoridad que Él tiene, con todo el conocimiento que Él tiene y con toda su fuerza que Él tiene. Y por eso se le apareció a Moisés allí. Me encanta eso, me encanta eso. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero sí conozco mi vida. Mi padre era alcohólico y yo fui marcado mucho desde niño con que no servía para nada, con que era un inútil, no se me quedaba nada. Y yo crecí honestamente y sinceramente pensando que yo no servía para nada y que no me salían bien las cosas, y eso era cierto. Todo lo que yo hacía me salía mal para confirmarme que en realidad yo no podía hacer nada. Y este inútil, este que no sabe nada, este que no sirve para nada, este monte seco, Dios puso sus ojos en mí y me salvó sin que yo tenía o tuviera algo que ofrecerle a él. Era un tonto, era un limitado, era alguien que no servía para nada. Era alguien que mis padres que me conocían bien me decían, es que a vos no se te queda nada, vos no servís para nada, nada lo haces bien. Y era cierto. Yo me recuerdo que recién casados, mi esposa es bien linda, mi esposa es especial. Estábamos pintando, a ella le abunda la mano para pintar. Mis hijos son fantásticos para pintar. A mí me cuesta pintar, pero vengo yo. Y entonces le dije, te ayudo a pintar, y me mandaron al baño porque el baño es pequeño. Ellos dijeron, en lo que pintas el baño, nosotros pintamos casi toda la casa. Pues bien, yo no hay problema, les pinto el baño. Y me puse a pintar y puse el bote de pintura agarrado en la llave donde se enciende para que caiga el agua. Y ahí estaba el bote y yo estaba con la escalera pintando. Y en eso me fui alejando del bote y seguía pintando, y cada vez me estiraba más y jalaba. En una de esas me separé tanto del bote de pintura que yo que me inclino para meter la brocha en el bote de la pintura y la escalera se resbala. Me vengo yo para el suelo. Como iba a meter la brocha en la pintura, metí la brocha, metí la mano, se cayó el bote de la pintura, arranqué el agarrador de agua, se manchó todo de pintura, se llenó todo de agua y me manché yo más que la pared de pintura. Y me dice, pues, ¿y qué pasó? No sé, le dije, no, cometí una tontería. Quise alcanzar el bote de lejos en vez de ver de qué manera acercaba el monte, y bien decía mi papá, no me sale nada bueno. Y ahí me acordé de que no me salía nada bueno, pero que no sale nada bueno fue el que Dios salvó. Y Dios salvó de primero de mi hogar. Y fue algo increíble que Dios pusiera sus ojos en mí. Hasta mi papá decía, pero ¿cómo fue que? No, hombre, eso no es posible.
Allí Dios se equivocó. Y dije yo, bueno, pues no sé, pero de veras, Dios hizo la obra en mí. Y resulta que de los 5 hermanos, soy el primero que salí de la universidad. Y soy médico. Y tengo especialidad de medicina interna. Fui jefe de grupo, fui jefe de residentes, fui jefe de servicio, llegué a ser jefe de departamento y renuncié cuando era subdirector del hospital. Dios me dio todo. Se lo dio a un inútil, a alguien que no servía para nada. Eso Dios no hizo conmigo. ¿Cómo Dios no va a hacer eso contigo cuando tú eres una persona genial, una persona, pero de veras, que tiene mucho talento, que tiene muchas virtudes? ¿Cómo Dios no va a hacer las cosas contigo? Dios se le apareció a Moisés en el momento en que Moisés tuvo que reconocer que él no tenía nada, no poseía nada y que él no podía hacer más nada. Era alguien que únicamente lo que podía hacer es quebrantarse ante la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios quiere utilizarte a ti. Y si Dios te ha dado algún talento, porque Dios nos regala cosas. Dios nos regala dones, nos regala talentos. Dios nos da habilidades. Esas habilidades debemos de utilizarlas para Él. Para Él. Y Dios le dice, ve al faraón y libera a mi pueblo. Y Moisés le dice, Señor, no tengo nada. Miren en qué lugar estoy. Estoy en el desierto. ¿Y cómo me voy a presentar yo al faraón? No soy príncipe, no soy nada, soy de lo peor. ¿Cómo me voy a presentar al faraón para decirle que deje ir al pueblo? Y Dios le dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Quién era el que iba a estar con Moisés? Dios. Dios. ¿Qué Dios? El Dios tan grande que dice el Salmo 8. Miren lo que dice el Salmo 8. Vamos a leer solo un par de capítulos para que miren, un par de versos para que miren lo que la misma palabra de Dios dice en el verso primero del capítulo 8 del Salmo. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, verso 9, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso y cuán grande es tu nombre. ¿El nombre de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador del cielo y la tierra. Y mire lo que dice Salomón, el hombre más sabio. Dice en Primera Reyes, el capítulo número 8 y verso número 23. Dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. No hay Dios como tú. No hay nadie que se compare a ti. Saben que nosotros tenemos palabras tal vez grandes. Si nosotros pudiéramos definir a Dios, lo podríamos definir grande, inmenso, todopoderoso, glorioso, pero nos quedamos cortos en la descripción de Dios. Hay una palabra, yo no conozco mucho inglés, pero me encantó una palabra y yo espero que no la vaya a aplicar mal, pero yo oía que los gringos, cuando mencionaban algo grande, decían awesome, es awesome. Yo dije, eso es la palabra para Dios. Dios es awesome, es algo grande, algo tremendo. Ese es Dios. Y Salomón dice, no hay nadie como tú. No puedo describir a Dios. Dios de Israel, no hay Dios como tú. Y siendo tan grande, siendo tan glorioso, guardas el pacto con tu pueblo y con los que andan delante de ti con todo corazón. Y dice en el verso 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. No, perdón, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
Saben que Salomón hizo un templo glorioso, un templo magnífico, un templo que sería considerado, si no es que está considerado como una de las maravillas del mundo, un templo tan bello. Y él dijo, el templo tiene que ser grande porque es para un Dios grande. Y cuando hizo el templo, él declaró, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, y así una coma ahí, los cielos de los cielos, está hablando los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo va a habitar en un lugar hecho por el hombre? ¿Cuánto menos si no cabe en los cielos de los cielos? ¿Cuánto, cómo va a ser posible que quepa en esta casa que yo he hecho? Si nosotros nos vamos a Segunda Crónicas, el capítulo número 1, por favor miren a ese Dios. Segunda Crónicas, capítulo número 1. Si nosotros nos vamos al verso 5 y 6, dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? ¿Y saben cómo termina Primera Crónicas? Vuelva ahí a Primera Crónicas, el capítulo 29, el último capítulo 29, lea el verso 11 y el verso 12, y dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso por sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ese es nuestro Dios, el grande, el que da poder a todos. Y miremos brevemente Isaías 66. Vaya conmigo a Isaías 66. Isaías 66. Isaías 66. Dice el verso número 1 y el verso número 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi presencia. Ese Dios que no puede contenerse en el cielo ni en los cielos de los cielos. Presta su atención en aquel que es pobre, que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Moisés, pobre, no tenía nada, aún las ovejas eran de su suelo. Humilde de espíritu, cubrió su rostro. Se humilló delante de Dios. A él va a ver. Y el que no lo pueden contener los cielos de los cielos y que la tierra es el estrado de sus pies, él viene y le dice a Moisés, yo estaré contigo. Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24. Jeremías, un profeta muy especial, en el capítulo 23 y verso 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ese Dios poderoso, ese Dios que se presentó a Abraham en el capítulo 17, yo soy el Dios todopoderoso. Tiene todo el poder. Ese Dios poderoso que no lo podemos ni describir. Ese Dios todopoderoso que se le apareció a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés.
es el Dios que esta noche nos habla a nosotros. El soberano, el Señor de señores, el Rey de reyes, el todopoderoso Dios. Me encanta el capítulo 17 de Génesis, cuando Dios se le aparece a Moisés y le da su tarjetita de presentación. Y a Moisés, a Abraham, y le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso te toca a ti, andar delante de mí y ser perfecto, y yo voy a estar contigo. ¿Saben que cuando murió Moisés, que fue una tragedia para el pueblo de Israel, Dios levantó a Josué, y era joven Josué? Pero hay algo que le dijo a Josué que yo pienso que cambió y transformó la vida de Josué. Cuando Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate, y así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Yes, yes, dijo Josué, eso es todo lo que yo necesito. Yo conocí a ese Dios de Moisés, yo vi lo que hizo ese Dios de Moisés, yo presencié, yo pasé por la experiencia de ver las maravillas que hizo el Dios de Moisés. Y si ese Dios de Moisés va a estar conmigo, no necesito más nada. Y ese Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, yo estaré contigo. ¿Y sabes que eso es lo más lindo? Que Dios estuvo con Moisés y Moisés fue conociendo a Dios del cual ya creía. Porque me encanta el verso que está en el libro de Hebreos, donde está hablando de Moisés, y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Y yo cada vez que lo leía me reía. Y decía, ¿cómo es que ve al invisible? Si es invisible no se ve. Si es invisible no se ve. Y la Biblia dice, como viendo al invisible. Él miraba al que no se veía, hasta que uno lee la fe. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, lo que no se ve. ¿Saben que mucha gente hoy en día sigue y quiere conocer a Cristo a través de experiencias, a través de milagros? Y por eso es que las noches de milagros que muchos predicadores tienen, ahí va toda la gente porque quiere ver milagros y quiere tener la certeza de que es Dios, porque es Dios el que hace milagros. Y muchos siguen a Dios por las señales y por los milagros. Y yo espero que usted no lo siga a Dios por los señales y los milagros, sino siga a Dios por lo que Él es: soberano, poderoso, grande, glorioso, santo, perfecto. El Dios de toda la creación, el Dios eterno. Que lo siga por lo que Dios es y no por lo que Dios pueda hacer en su vida o mostrar en su vida. Dios se lo dijo a un discípulo que se parece a muchos de nosotros, más a los guatemaltecos que a los hondureños, ¿verdad? A Tomás. Si Tomás hubiera tenido alguna nacionalidad, hubiera sido Chapín. No hubiera sido como los hondureños, como los catrachos. Tomás no hubiera sido catracho, porque los catrachos creen, los hondureños creen, a nosotros nos cuesta creer. Y si Tomás hubiera sido Chapín, seguro. Y cuando Tomás ve al Señor, y que el Señor aparece por él. El Señor apareció por él. 8 días después el Señor apareció por Tomás. Y le dice, mira mis heridas, mete tus dedos y mira mi costado y mete tu mano. Y Tomás cayó de rodillas. Mi Dios, mi Señor, eres tú. Y viene Dios y le dice, porque me vistes, creíste, Tomás. Bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurado Moisés, que sin ver al invisible creyó y lo vio, creyó al invisible y lo vio. Y ahí lo conoció en la zarza. Bienaventurados todos los que no hemos visto grandezas, aunque hemos visto muchas maravillas de Dios. No podemos decir que no. Dios ha mostrado maravillas, pero si dijéramos no hemos visto nada, somos bienaventurados porque sin ver hemos creído. Y Dios le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás. Y ahí Dios le demanda a Moisés que crea. Ve, porque yo estaré contigo. No te preocupes. Tú puedes no tenerlo nada, pero me tienes a mí. Y la Biblia dice que si Dios está con nosotros, tenemos la victoria. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué necesita usted en su vida? Es a Dios. A veces andamos preocupados y afanados
por lo que vamos a comer, por lo que nos vamos a poner, por el dinero que tengamos que recaudar o por la riqueza que queramos tener o que queremos esto y lo otro, cuando en realidad lo que más necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Y si por alguna razón estamos pasando momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de incertidumbre, momentos de soledad, allí está el Señor. Y el Señor nos llama, ven ahora y te enviaré. Ven ahora y te enviaré. Y ¿sabes qué? Te enviaré, pero yo estaré contigo. Y si algo necesitamos en nuestra vida, es que Él esté con nosotros. Si algo necesito yo, mis amados hermanos, es que Él esté conmigo, que Él esté en mi hogar, que Él esté con mis hijos. Pero para que esté conmigo, dice el Señor, que tenemos que tener un corazón contrito y humillado, un corazón que ande en integridad y que camine con Él, un corazón que se haya quitado los zapatos de la maldad, los zapatos de la suciedad, los zapatos del pecado y que esté parado en el lugar santo, en el lugar de la presencia de Dios. Mi amado hermano y amigo, si nos está escuchando, Dios es un Dios de amor. Y lo que te está pasando, Dios lo tiene bajo control. Y Él quiere manifestarse a ti. Tú puedes tener un bajo concepto de ti, una autoestima destruida. Tú te puedes considerar lo peor. Tú te puedes considerar la nada. Quiero decirte que para Dios eres muy especial. Él te ama de una manera tan linda que Él ya lo demostró en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, te amó Dios a ti, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te ama. Y estas cosas, estas experiencias que tuvieron el pueblo de Israel y que comienza con Moisés en el desierto, es para que nosotros prestemos atención y que sepamos que si estamos atravesando un desierto ahorita, si no le encontramos rumbo a nuestra vida, si no le encontramos sentido a lo que nos está pasando, si estamos deprimidos, si estamos ansiosos, si tenemos insomnio, si estamos mal, si económicamente nos sentimos escasos, lo que necesitamos no es un préstamo, lo que necesitamos no es una donación. Lo que necesitamos es a Dios en nuestra vida. Es a Dios en nuestra vida. Y Dios se lo dijo a Moisés, ven ahora. Ahora tienes que venir. Y ve. Y luego sal. Y luego camina. Y luego sigue la vida. Pero yo estaré contigo. No hay nada más lindo que Dios esté con nosotros. Yo quiero invitarte esta noche. Yo no conozco tu vida, no conozco la vida de tu familia, no conozco tu situación, tu condición, ni conozco la condición de tu familia, pero conozco a ese Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué. Este es el Dios de la Biblia, es el Dios que estamos predicando esta noche, es el Dios que quiere entrar en tu vida. Al que no lo pueden contener los siglos, puede entrar en tu corazón. Él está a la puerta y llama. Y si alguno abre la puerta, Él entrará. Él entrará. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dame, hijo mío, tu corazón. Escoge la vida, dice el Señor. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Y búscalo creyéndole que hay, porque Él es galardonador de todos los que le buscan. ¿Quisieras tú de veras acercarte al Señor? Pedirle perdón a Dios, reconocer que no puedes estar en su presencia con los pecados, con los pensamientos, con el vocabulario, con la vida que llevas, sino que tienes que tener una vida entregada a Él, caminar con Él en integridad y con sinceridad, porque Él conoce todo de tu vida. Esta noche es la noche para ti, es la noche en que Dios quiere de veras hacer una obra linda contigo. Ha oído tu clamor, ha oído tu dolor, ha visto tu aflicción y ha descendido para librarte, para redimirte,
para salvarte y para llevarte a un lugar de bendición. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, tú cierres tus ojos y piensa por un momento que de veras somos imperfectos. Somos indignos de estar delante de la presencia de Dios. Somos inmerecedores de su amor. No tenemos ninguna obra, nada que nos haga aceptos para Dios. Que somos salvos por gracia, por su amor y porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y que esta noche Él no ha venido para juzgarnos, Él no ha venido para señalarnos, Él no ha venido para marcarnos, Él ha venido para perdonarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para librarnos y para salvarnos. Si tú aún no tienes a Cristo, y esta noche tú puedes pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo en tu corazón. Si tú lo quieres hacer, yo te invito, ahí donde estás, que tú repitas esta oración que yo voy a hacer. Yo te voy a ayudar como me ayudaron a mí. Y no me arrepiento de haber repetido esa oración. Me decían ora, ora, yo no quería, al fin accedí y no me arrepiento de haberle pedido perdón a Dios y haber entregado mi corazón a Cristo. ¿Quisieras tú recibirlo en esta noche? Cierra tus ojos ahí donde estás. No importa si no tienes nada, no importa si lo has perdido todo, no importa si estás en una condición precaria. A Dios lo que le importa es tu vida, es tu corazón. Lo demás déjaselo a Dios. ¿Quieres recibir a Cristo? Dile a Dios así: Padre, esta noche reconozco que no soy perfecto, que te he fallado, que te he ofendido, que he hecho cosas que no te agradan, que he hablado palabras que te ofenden, que he ido a lugares, Señor, que no debería haber ido, que he vivido una vida, Padre, que no te agrada, que en vez de haber hecho lo bueno, he hecho lo malo, Padre. Y muchas veces cuando sabía hacer lo bueno, no lo hice, mi Dios. Por favor, perdóname. Que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Esta noche yo le abro mi corazón a Cristo y lo recibo como mi personal Salvador y como mi amigo. Entra a mi vida, cambia mi vida, perdona mis pecados, límpiame, líbrame, Señor, perdóname y sana mi herida. Ayúdame, Padre, y bendice mi vida. Por favor, Padre. Gracias. Si tú hiciste esta oración, me encantaría a mí saberlo. Me encantaría que se lo dijeras a cualquier hermano de la iglesia. Y si esta noche tú quieres reconciliar, tal vez conocías al Señor, pero has caminado lejos de Él, has cosechado las consecuencias de estar lejos de Él, tal vez te sientes vacío, tal vez te sientes solo, abandonado. Quiero decirte que ahí está Dios. Ahí está Dios. Y Dios quiere restaurar tu vida. ¿Quisieras reconciliar con Él? Dile a Dios así: Padre, perdóname por alejarme de ti. Perdóname, Señor, porque he vivido como que no te conociera. He hecho cosas como que no conociera que es malo, Padre. He hecho cosas que aún, como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Perdóname, Padre. Perdóname. Tal vez he fumado, tal vez he tomado, tal vez tengo alguna adicción, tal vez es la pornografía, tal vez es la infidelidad, tal vez es algún pecado, Señor, que he venido realizando. Pero esta noche me arrepiento. No puedo estar delante de ti si no estoy santo, Padre. Este lugar es santo, Padre. Tu presencia es santa y no puedo permanecer si no estoy limpio. Y por eso te pido perdón. Que la sangre de Cristo me perdone todo pecado. Esta noche yo reconcilio contigo. Que tu Espíritu Santo llene y moldee mi vida. Por favor, Padre,
Gracias. Y si tú hiciste esta oración, te felicito también. Y ahora vamos a orar. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por los que hayan recibido a Cristo, por los que hayan reconciliado con Él. Y vamos a orar por nuestra vida también. El Señor dice, ven y yo te enviaré. ¿Y sabes qué? No vas solo, yo voy contigo. De ahora, hermano, terminando el culto, usted no está solo, el Señor está con usted. Y viva esa experiencia de que el Dios Todopoderoso está con usted. Viva fiel a Dios, viva cerca de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias porque todo lo que está escrito, Señor, nos enseña y nos llama la atención, Padre, para de veras, Señor, no cometer los errores que ellos cometieron, sino actuar de acuerdo a cómo ellos actuaron cuando hicieron bien las cosas. Esta noche queremos hacer lo que Moisés hizo, acercarnos a tu presencia, quitarnos el calzado de nuestros pies, Señor, y ser un instrumento, poderte decir como Moisés le dijo a Dios, heme aquí, y poder confiar, Padre, que si tú estás con nosotros, estamos confiados, estamos seguros, porque ¿quién contra nosotros, Señor? Y en Cristo nosotros somos más que vencedores, Padre. Y lo que estemos atravesando en nuestra vida hoy, lo que esté pasando en nuestro hogar hoy, Padre, la experiencia que estamos viviendo hoy, mi Dios, muchas gracias, porque a través de esa experiencia hemos prestado atención a tu palabra y sabemos, Padre, que de aquí en adelante no estamos solos. Tú estás con nosotros. El Dios soberano, el Dios poderoso está con nosotros. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, estamos completos y tenemos la victoria. Gracias, Padre. Oramos en el nombre maravilloso, en el nombre que por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias.